La forma en que actuamos definitivamente es una consecuencia de lo que pensamos, de cómo pensamos, y por eso es importante sentarnos un momento a cuestionarnos en qué estamos basando nuestros criterios, por qué elegimos una cosa o la otra, por qué tomamos decisiones. Y por eso, para hablar de este tema, de la importancia de este tema, estamos hoy en Ser Líder con Nelson Vallejo Gómez. Él es especialista en cooperación internacional con formación en Francia. Él es de Colombia y es secretario de la Asociación del Pensamiento Complejo. Doctor Vallejo, bienvenido a Ser Líder. Y bueno, cuénteme, ¿qué es eso del pensamiento complejo? Muchas gracias por la invitación. Siempre se quiere tener una definición precisa, enlatada, por decirlo así, de algo tan complejo como el pensamiento y más aún todavía el pensamiento complejo. Digamos simplemente que lo complejo, la complejidad, complexus en latín, es todo lo que está interrelacionado. Hay o emerge complejidad, una situación compleja, cuando se nos convoca a la necesidad de interrelacionar, de convocar cosas que no estamos viendo, que habrá que pensarlas, que son invisibles, cuando se convoca a una falta de información, sí. Hay espacio de complejidad. Cuando hay que tomar una decisión, cuando se está en una situación de crisis, crisis es un juicio, crisis es un momento de quiebre. Crisis es una palabra que tiene varios significados. Tiene un significado de salud. La crisis es cuando el médico va a identificar un momento en que o se cura o se muere. Crisis también tiene una noción jurídica que es la toma de decisión. La crisis es el juicio, cuando se toma se hace un juicio, se parten dos puntos de vista. Complejidad. Una situación compleja es cuando emerge la necesidad de convocar una información complementaria. Ya, entonces no es como siempre lo vemos como complejo de difícil, sino como complejo de algo como integral, que abarca más cosas. Siempre se quiere oponer complejidad y simpleza. Y decimos vulgarmente que una situación compleja es una situación enmarañada, difícil. Y en realidad la complejidad, repito, es cuando aparece la necesidad de tejer en conjunto, de interrelacionar, de poner en interconexión, de interconectar varios conocimientos, varios mundos, varios puntos de vista y sobre todo lógicas diferentes. ¿Cómo se implementa esto del pensamiento complejo o a qué se aplica? A ver, yo quisiera ante todo hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es eso de práctica y de teoría? Como si la práctica estuviese desconectada de la teoría, o como si la teoría estuviese desconectada de la práctica. En realidad, pensamos mejor cuando pensamos prácticamente y actuamos o somos prácticos cuando somos capaces de hacer lo práctico en lazo a criterios teóricos y conceptuales. Claro. En realidad, separamos adrede lo práctico y lo teórico por facilidad, pero se nos olvida que en realidad lo práctico y lo teórico siempre van juntos. Usted lo dijo al comenzar, actuamos y ¿con qué criterio actuamos? En realidad están interrelacionados. Lo que sucede es que como somos seres de distanciación con respecto a las cosas materiales, a diferencia, por decirlo muy rápidamente, de los animales no piensan, actúan, y actúan directamente en relación con un instinto. Sí. Es una larga cadena de sobrevivencia, de supervivencia, en que el animal tuvo que, gracias a la intuición, tomar ciertas, entre comillas, decisiones o actuaciones para cazar y para no morirse de hambre o para protegerse.
La diferencia con nosotros, con los seres humanos, es que el proceso de hominización, el proceso en el cual hemos tomado conciencia de que podemos pensar, es decir, que podemos poner a distancia las actuaciones, parar un momento, Sí. suspender el tiempo y en ese espacio de suspensión crear teorías, conceptos para imaginar cómo sería una actuación que nos diera un valor agregado. ¿Cómo sería una actuación en la cual supiéramos por la información que tenemos del pasado que la fiera no va a llegar por la izquierda sino por la derecha? Ya es un paso mayor. Claro. O que esa fiera, si va a llegar por la derecha, le podemos poner una trampa. Entonces nos vamos a defender. Ciertamente no vivimos ya no vivimos en la selva, aunque la vida cotidiana pueda parecer una selva de sobrevivencia cotidiana. Lo que quiero dejar claro es que a lo cual debemos estar atentos es que no hay una separación entre la práctica y la teoría. La mejor práctica es la práctica pensada y el mejor pensamiento es cuando es pragmático. Ya. Pero entonces, volviendo al tema del pensamiento complejo, ya nos queda claro que la teoría siempre va a estar ligada a la práctica, pero entonces hablemos del pensamiento complejo en esa teoría ligada a esa práctica. Por lo que entiendo, es un método que puede usarlo cualquier persona ligada a un proceso de educación. Adentrémonos en eso. ¿Cómo utiliza una persona este método y qué resultados obtiene de pensar, de utilizarlo y de tener este pensamiento complejo? El pensador que ha trabajado de manera profunda y desde hace ya 60 años estas temáticas es un sociólogo, un pensador francés que se llama Edgar Morin. Edgar Morin, este es su último libro, Enseñar a vivir, manifiesto para cambiar la educación. Edgar Morin en los años 70 empezó una reflexión de fondo sobre cómo manejar los diferentes conocimientos que tenemos para interrelacionarlos, cómo hacer que lo que nos enseña la ciencia pueda servir a las humanidades o lo que nos enseñan las artes y las humanidades pueda servir también para que haya mayor conciencia en la ciencia, para que haya una dimensión más ética y más humana en la ciencia. Entonces podría decir que es como tener un pensamiento holístico de las cosas y sacar provecho de esto. Holístico es un concepto que se le ha acercado mucho al pensamiento complejo, pero la diferencia entre el pensamiento complejo y un pensamiento holístico es que en lo holístico hay la idea de globalidad, la idea de un todo. Holístico es un todo y el pensador complejo es consciente de nuestra condición humana. No podemos nunca tener una visión total holística, empezando porque de todo lo que pensamos y actuamos hay una parte inconsciente, hay una parte de mimetismo, hay una parte de nuestro propio yo. Somos a su vez actor y sujeto de lo que hacemos. Hay un punto de fuga, hay un punto en que no necesariamente podemos tener la visión total. No somos omniscientes, afortunadamente, no somos, y esto es tal vez lo más importante, que este defecto es en realidad una gran cualidad porque nos permite seguir aprendiendo más. América Latina es una de las regiones del mundo en donde el pensamiento complejo es, por decirlo así, un laboratorio natural. ¿Por qué un laboratorio natural? Porque somos unas sociedades hechas de un mestizaje extraordinario. Estamos constituidos por diferentes corrientes intelectuales, por un cruce de etnología
extraordinario, aunque todavía existen personas que creen que es el hombre blanco Colón quien deba tener el sentido de los valores y del poder, la realidad es completamente diferente. Hay variedad de cosmogonías, hay variedades de visiones de mundo en América Latina, y eso hace de América Latina una riqueza extraordinaria. Así haya únicamente dos idiomas, el castellano y el portugués, vemos que en realidad se habla y se siente y se piensa de diferente manera en cada país, y cada país tiene sus propias expresiones, su propia historia. América Latina ha acogido, más que otros países, el pensamiento complejo, y la obra de Edgar Morin ha sido grandemente traducida en América Latina. Uno de los libros más importantes de Edgar Morin, traducido a 32 idiomas, es Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es un texto que trabajamos con la UNESCO en 1999. ¿Y cuáles son esos 7 saberes de la educación? Esos 7 saberes son, no voy a hacer una lista así como la receta, para, uno de los primeros es enfrentar la ignorancia. Pensamos que la ignorancia es lo contrario del conocimiento, sí. Y en realidad hemos aprendido, y lo aprendimos debido al conocimiento de la física cuántica, al conocimiento de la incertidumbre. Hemos aprendido que la ignorancia en realidad es otra parte del conocimiento, es lo que queda por conocer, no es lo opuesto al conocimiento. De la misma manera que hemos aprendido que una verdad opuesta no es una mentira, sino es otro punto de verdad, con otra historia, con otras lógicas. Poder saber que la ignorancia hace parte de la estructura misma del conocimiento. Entonces, poder saber qué es el conocimiento del conocimiento y darnos cuenta que nuestro propio conocimiento es una estructura mental que anda con los siglos y los siglos, pero que ella misma genera ilusiones, fantasmas, ideologías cerradas que han llevado el hombre en ciertos momentos de su historia a guerras brutales por ideas. Darse cuenta de eso es darse cuenta que la ignorancia, las ilusiones, podemos aprender de ellas y no enseñar que debe sin cesar combatirse la ignorancia con más conocimiento, como si lo que importase fuese acumular y acumular conocimiento. Una de las cosas que más necesita hoy en día el mundo y las sociedades es la comprensión. Y para comprender al otro no basta únicamente ponerse en los zapatos del otro, se requiere también despojarse de nuestra propia concepción. Es como estar abiertos a todo. Estar disponibles a entender a los demás, al otro en su diferencia, en lo más radical que pueda tener, a aceptarlo, sin necesariamente tampoco despojarnos de nuestra propia identidad, porque necesitamos, necesitamos un pilar para poder estar, pero ser capaz de ese doble movimiento constantemente, ser capaz de... lo vemos en la vida cotidiana, vemos que lo que más hace falta en las casas, en las familias, es la comprensión. Cada uno tiene su punto de vista y se vuelve una guerra en la mesa, el punto de vista del más fuerte. Antes bastaba con que la autoridad del que la tuviese la impusiera. Hoy no es así. Los jóvenes no aceptan una autoridad impuesta, la quieren discutir, quieren que haya más apertura. Yo diría que quien se interese en el pensamiento complejo, en la obra majestuosa de Edgar Morin, el método son siete libros formidables, están traducidos al castellano. El primero es La naturaleza de la naturaleza, es un estudio sobre los diferentes conocimientos de la naturaleza.
el segundo es La vida de la vida, el tercer libro es sobre las ideas, el cuarto es sobre la concepción del mundo mental, el quinto es sobre la identidad humana y el sexto es sobre ética. Ya. ¿Por qué ética? Porque al final de todos los conocimientos que podemos adquirir, lo que más importa es qué comportamiento tenemos con los conocimientos. Lo podemos traducir para qué nos sirve. No utilizo esa traducción porque es muy instrumentalizadora. El conocimiento no es únicamente instrumental. El comportamiento tiene también espacios de duda, espacios de humildad, poder reconocer que nos hemos equivocado, poder darle la razón al otro, ser menos soberbios, ser comprensivos. Estoy seguro que eso ayudaría mucho a acabar con la violencia y a combatir la humillación, que es lo más doloroso que pueda sufrir alguien. Claro, y llevándolo al tema del liderazgo, ¿usted cree que el pensamiento complejo puede ayudar enormemente a un líder o a una persona que se quiera convertir en líder a lograrlo, a ser una persona mejor? Yo diría que para ser líder y para querer ser líder y para aprender a ser líder, lo primero que hay que saber es identificar el liderazgo en los otros. Para mí un verdadero líder es aquel que, sabiendo identificar las aptitudes, las capacidades en los otros, es capaz de invitar a los otros a canalizar, a poner en relación esas capacidades y aptitudes hacia proyectos en equipo, a proyectos en común. Entonces yo no le diría a alguien, sé líder, no. Todos somos líderes. Yo le diría, aprende a identificar el liderazgo en los otros. Ya, me parece interesante. Y a movilizarlo. Sí. Para mí el verdadero líder es el que es capaz de identificar, de movilizar, de reconocer en los otros esa parte extraordinaria que llamamos el liderazgo, pero que puede ser también esa pequeña llama, esa pequeña lucecita, ese no sé qué que hace de cada uno un ser exclusivo y extraordinario y único. ¿Usted cree que ser líder nace o se hace? Y por lo que le entiendo, ¿usted cree que todos nacemos líderes? Todos nacemos con la capacidad de ser alguien. Ajá. Rousseau decía que todos nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. Él lo decía en un momento de la historia europea muy complicado, que es el siglo XVIII, en donde había una crisis extraordinaria, crisis que lleva a la caída del antiguo régimen y a la Revolución Francesa. En el libro El Emilio o de la Educación de Jean-Jacques Rousseau, escrito en 1762, Rousseau se da cuenta que la sociedad está en crisis y él la identifica con una sola palabra, y estoy hablando del siglo XVIII. Lo único que cuenta es el dinero. ¿Qué tal? Lo único que importa es el dinero. Sí. Luego necesitamos valores, pero esos valores no los va a dar una sociedad que está construida únicamente en el dinero. Entonces tenemos que educar unos futuros ciudadanos para que crean una nueva sociedad que sea una sociedad del interés común. Él se da cuenta que podemos con la educación tener una nueva generación de jóvenes para una nueva sociedad en un interés común y no únicamente en el egoísmo y en el dinero. Pero se da cuenta que no basta la educación, que también se requiere de un contrato social, es decir, de una nueva propuesta, de una nueva constitución social, y por eso escribe no solamente el libro sobre la educación, sino que va a escribir un libro importantísimo para la historia de la ciencia política contemporánea que se llama El contrato social, y es donde muestra que para que podamos vivir en una sociedad en paz,
tenemos que identificar unos intereses en común y que la voluntad general sea ese interés en común, en donde nuestra voluntad individual esté en función de la voluntad general. Y volviendo al tema del pensamiento complejo, tengo entendido que usted hace parte de Multiversidad, que es, digamos que, un proyecto alternativo de universidad que tiene presencia en Latinoamérica. Cuénteme un poquito qué es lo que hace Multiversidad y cómo difunden esto del pensamiento complejo. A ver, sería mejor que lo dijera el rector, Rubén Reinaga, y no sé si lo conoce, lo invito a que lo entreviste. Multiversidad Mundo Real, ajá, Edgar Morán, es el nombre completo de esta casa de reflexiones, de estudios y de prácticas, una universidad en el sentido más noble de la palabra universidad, es decir, un saber universal que se comparte. Nació gracias al esfuerzo de Rubén Reinaga, inspirado en la obra de Edgar Morán, y creó esa propuesta de una universidad que también fuese consciente de la revolución digital. Sabemos que hoy el conocimiento tradicional está sufriendo un cambio total, algunos dicen de paradigma, es decir, de los nudos constitutivos del conocimiento tradicional que han cambiado, y la revolución digital está acompañando ese cambio. ¿Por qué? Porque ha democratizado el conocimiento, democratizado en el sentido en que está a disposición de todos. No por el hecho de que esté a disposición de todos en la web o en red, quiere decir que todos lo puedan conocer y compartir. Se requiere conciencia, se requiere método, se requiere jerarquía de los conocimientos. Pero no jerarquía en el sentido de superposición de valores, que este conocimiento vale más, que este vale menos. No es ese tipo de lucha entre la verdad y la mentira tradicional. No, cuando hablo de la jerarquía de conocimientos, hablo de la pertinencia de los conocimientos, de la contextualización de un conocimiento. Hay un conocimiento que puede ser perfectamente pertinente en el tiempo T, y no serlo en el tiempo T+1, y poder darse cuenta de eso es muy importante. Pero entonces, llevándolo como a lo que estamos viviendo actualmente con toda esta apertura y el mundo de las redes y toda esta avalancha de conocimiento que está llegando gracias a las comunicaciones a todos, podríamos decir que lo que nos ayudaría el pensamiento complejo es a saber manejar esa información y a organizar, a contextualizar, a jerarquizar, pero con respecto... Y a tener en cuenta todo, no tener una visión cerrada del tema. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a valores que sean valores de la condición humana, a valores que sean la ética, a valores que sean el respeto y la dignidad de cada uno, a valores que sean la pertinencia de un saber en las necesidades de una sociedad. En general, el poner en relación tanto las ciencias como las humanidades, las artes, y a hacer que cada persona tenga una visión global e integral de su condición humana. Ya, bueno, doctor Vallejo, pues fue un gusto tenerlo aquí en Ser Líder y que nos comparta todo ese conocimiento, pues que la verdad es muy valioso. Siempre estamos en un mundo donde ya todo va tan rápido que siempre estamos haciendo y nos detenemos muy poco a entender por qué estamos haciendo las cosas y cómo las hacemos. Y bueno, creo que todo esto que usted nos ha compartido nos ayuda a detenernos y a evaluar la manera en que pensamos y a ver que hay alternativas de ver las cosas en el mundo y por ende de cambiar nuestros actos para mejor. Gracias por estar aquí. Además de Multiversidad, los invito a que vayan a la página web del Instituto de Pensamiento Complejo de la Universidad Ricardo Palma en el Perú, en donde encontrarán también una buena información. Pero no solo están en el Perú, también están en Colombia. En Colombia, con la Corporación Complexos para el Desarrollo. Ajá.
Bueno, pues interesante que tengan esto en cuenta porque como lo hablábamos con el doctor Vallejo, pues este es un tema que se puede aplicar a cualquier ámbito, cualquier persona que tenga un proceso de educación, un padre con un hijo, los docentes, por supuesto, o cualquier líder que tenga que liderar, valga la redundancia, a un grupo de personas. Esto seguramente, esta visión, este método del pensamiento complejo, pues les ayudará a entender mejor las cosas y actuar de una mejor manera. Gracias por estar con nosotros.